Bienvenidos todos a este Cardio TV, en el que vamos a abordar un documento novedoso, un documento de posicionamiento para el diagnóstico y atención precoz de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Como todos sabéis, insuficiencia cardíaca y diabetes son dos entidades de una elevada prevalencia que a menudo coexisten en los pacientes que vemos y por lo tanto era necesario disponer de nuevos enfoques sobre el diagnóstico y la atención en este grupo de pacientes. Para ello cuento con dos personas muy entendidas y grandes expertos en la insuficiencia cardíaca, como son el doctor Toni Vallès, conocido por todos, el director del servicio del Hospital Germans Trias y Pujol, y el doctor Domingo Pascual, que es el director del servicio de cardiología de Virgen de l'Arrixaca. Y sin más, vamos a dar paso a dos breves presentaciones, la primera de ellas dirigidas a hablarnos de aspectos novedosos de las fases precoces de la insuficiencia cardíaca, de las que nos hablará el doctor Vallès. Toni. Muchas gracias, Sonia. Pues sí, vamos a ver la necesidad de establecer un diagnóstico precoz, tanto en la insuficiencia cardíaca como en el concepto novedoso que se ha acuñado como heart stress o estrés cardíaco y el valor que tiene NT-proBNP para poder adelantarnos a ese diagnóstico. Este es el documento que salió el año pasado de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología y aquí lo que se pone de manifiesto es que los péptidos natriuréticos tienen valores de referencia distintos según el entorno en el que se encuentre el paciente. En el pico de la pirámide estaría el paciente con insuficiencia cardíaca aguda en urgencias, donde los valores de corte están muy bien establecidos desde hace prácticamente 2 décadas y son muy elevados. En el centro de la pirámide estaría el paciente con insuficiencia cardíaca de novo en la comunidad, diagnóstico del paciente sintomático con edemas, con disnea, que acude ambulatoriamente a su médico para mostrar sus síntomas y establecer el diagnóstico, valores de péptidos intermedios y en la base de la pirámide una gran población de pacientes en riesgo, pacientes vulnerables con factores de riesgo, entre ellos y fundamentalmente la diabetes. Y estos es el grupo de pacientes que denominamos estrés cardíaco o heart stress. ¿Por qué nos interesa tanto la diabetes y su diagnóstico precoz? Porque como veis en esta diapositiva, en el siglo XXI la diabetes da como principal manifestación la enfermedad arterial periférica y como segunda más frecuente la insuficiencia cardíaca, por delante de la enfermedad aterosclerótica coronaria. Por lo tanto, la diabetes hoy en día es una fase previa a la insuficiencia cardíaca si no somos capaces de parar dicha progresión. ¿Y cómo identificamos ese paciente diabético que puede evolucionar hacia patología cardiovascular fundamentalmente de insuficiencia cardíaca? Pues bien, podemos utilizar la hemoglobina glicosilada, hemoglobina A1C. Y lo que se ha visto al comparar NT-proBNP respecto a hemoglobina glicosilada es que NT-proBNP es superior a la hemoglobina glicosilada en la predicción de eventos cardiovasculares, ya sea mortalidad por cualquier causa, hospitalización cardíaca, hospitalización de causa cardiovascular o bien hospitalización por cualquier causa. Por lo tanto, si debemos analizar predictor de eventos cardiovasculares en la diabetes, mejor el proBNP que la hemoglobina glicosilada. ¿Y qué sucede con la albuminuria? Pues muy parecido a la hemoglobina glicosilada, superior NT-proBNP a la albuminuria. Como ven en esta gráfica, las dos curvas de arriba con pronóstico óptimo son curvas con niveles de proBNP bajos, mientras que las dos curvas con peor pronóstico son los que tienen proBNP elevado y evidentemente la que tiene peor pronóstico es la que tiene el proBNP por encima del punto de corte y albuminuria. Por lo tanto, proBNP es mejor que los predictores convencionales, hemoglobina glicosilada y albuminuria, y por eso en este documento de consenso lo utilizamos para el screening del estrés cardíaco. Y se propone este screening en pacientes asintomáticos, sin sintomatología, con diabetes tipo 2 y también otros factores de riesgo cardiovascular, pero focalizando en el día de hoy también en el paciente con diabetes tipo 2. Si el valor de proBNP está por debajo de 50, es un paciente de muy buen pronóstico, que no tiene estrés cardíaco y cuya medición de proBNP se puede realizar de forma anual.
Mientras que si los valores de corte de ProBNP están por encima de los que aquí veis, 75 en el individuo joven menor de 50 años, a 150 en el individuo de edad intermedia entre 50 y 75 años y 300, este es un paciente con alta probabilidad de estrés cardíaco que debemos estudiar, que debemos caracterizar, fenotipar y tratar. De manera que básicamente este documento de consenso lo que pretende es identificar de forma precoz el paciente con estrés cardíaco para poderlo caracterizar e iniciar su tratamiento lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, Toni. Yo creo que hasta ahora, cuando hablábamos de un paciente diabético, todos éramos muy conscientes, ¿no?, de que teníamos que ser muy estrictos en mantener un perfil lipídico. Era muy importante hacer una monitorización del riñón, pero creo que también tenemos que reivindicar cómo es de importante en esta población de pacientes diabéticos la detección precoz de la insuficiencia cardíaca. Y por esto este documento creo que aportará, ¿no?, novedades en este sentido. Domingo. Muchas gracias. Sí, yo creo que Toni lo ha mostrado muy bien en esta introducción cuáles son los dos puntos de partida, ¿no? La relevancia de la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético y ese nuevo concepto, pero que realmente es un concepto nuevo y necesario, ¿no?, porque es el que nos puede ayudar a diagnosticar antes al paciente con insuficiencia cardíaca. Lo estamos diagnosticando tarde, casi siempre hospitalizado, y muchos estudios nos dicen que 2-3 años después incluso del inicio de los primeros síntomas. Y esto es más prevalente, más relevante en esta subpoblación, ¿no?, de pacientes diabéticos. Por tanto, a la hora de dar un paso hacia adelante, yo creo que este es el paciente ideal. Es un paciente que además en el que están implicados muchos profesionales, no somos solo los cardiólogos, indudablemente, atención primaria, endocrino, medicina interna. Por tanto, el documento ha querido tomar en consideración todo esto y poner en marcha este documento en base a la colaboración de diferentes sociedades, diferentes profesionales que aúnen ese esfuerzo por ese diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. El documento está disponible, descargable, y yo recomiendo que desde ya se lea con detenimiento. Es un documento sencillo, pero que yo creo que establece el punto de partida del que ya hemos estado hablando, y en ese punto de partida, Toni lo mostraba, los péptidos natriuréticos son la mejor herramienta que podemos tener para el diagnóstico precoz. Y básicamente el documento tiene tres apartados, aparte de esa reflexión inicial de por qué, de la necesidad del documento. Uno de ellos es las recomendaciones para el reconocimiento precoz de síntomas y signos, porque no podemos obviar esto, es decir, hacer un esfuerzo educativo en ese paciente de búsqueda activa de la enfermedad y de una actitud proactiva. Y dentro de esa actitud proactiva de búsqueda de la enfermedad, indudablemente estarían los péptidos natriuréticos. El documento hace una recomendación de uso de que todo paciente diabético debe tener una determinación de péptidos natriuréticos a su diagnóstico, en el momento del diagnóstico en un paciente de novo, idealmente, pero al menos una determinación. Y recomendamos también que esa determinación, en el caso de que sea una determinación normal, se repita cada 2 años, excepto en poblaciones de riesgo, que serían pacientes mayores, con mayor tiempo de evolución de la enfermedad, con peor control metabólico, con enfermedad renal o vascular, cardiopatía previa o niveles de NT-proBNP previos en zona gris. Es decir, al menos una determinación para detectar ese estrés cardíaco. Una determinación que deberíamos repetir cada 2 años, y si es normal, y en poblaciones de riesgo cada año. Esta es la primera recomendación, y por supuesto la siguiente es cómo interpretar esos valores de NT-proBNP. Sabemos que muchas veces lo que nos lleva a no solicitar y no hacer uso de los péptidos natriuréticos es la dificultad de la interpretación, y en este sentido el documento, apoyándose en estos valores ya predefinidos, dejan claro lo que comentaba Toni, ¿no? Por debajo de 50 estaríamos ante un paciente en el que podemos estar tranquilos, porque el riesgo de presentar síntomas de insuficiencia cardíaca en la evolución posterior es muy bajo, y es un paciente que repetiremos a los 2 años o a 1 año si es de mayor riesgo. Y luego los pacientes que ya estén por encima de esos valores de referencia según edad, 75, 150, 300, son una zona ya de riesgo. Hay estrés cardíaco, es un paciente en el que ya tenemos que buscar de forma proactiva síntomas y signos. Tenemos que forzar la educación, y también el documento establece la recomendación de que en estos pacientes se evalúe la necesidad de una ecocardiografía y una valoración con el especialista individualizando. Si los niveles son realmente elevados, por encima de niveles ya
que están asociados al diagnóstico en paciente con síntomas y signos, como son 450, 900, 1800, también por niveles de edad. En estos casos, claramente, estaríamos ante un paciente donde la presencia de insuficiencia cardíaca es muy probable y, por tanto, es mandatorio la consulta con especialista y la realización de la ecocardiografía, porque todo este enfoque, como digo, está pensado como punto de partida en el paciente asintomático. Estamos intentando diagnosticar pronto la enfermedad. Y en esta figura es donde se puede ver y resumir esa forma esa interpretación de los valores y la toma de decisiones de una forma sencilla. Luego el documento tiene una serie de recomendaciones específicas según el entorno asistencial, que yo invito a todo el mundo también a leer y a reflexionar, ¿no? Porque creo que son muy coherentes con cada entorno asistencial, ¿no? De los diferentes especialistas, y termina el documento con 10 recomendaciones, un decálogo, que yo creo que invito también a que todo el mundo intente llevarlas a la práctica después de leer el documento. Muchas gracias. Yo creo que verdaderamente el documento aborda uno de los principales retos que tenemos hoy en día en la insuficiencia cardíaca, que es la prevención y la detección precoz, ¿no? Porque, como bien comentabas, muchas veces llegamos tarde, ya cuando el paciente está sintomático, y ahí es más difícil cambiar la evolución de la enfermedad, ¿no? Con lo cual es fundamental poder detectar la insuficiencia cardíaca en estas fases más precoces. Idealmente, incluso sería muy favorable evitar, ¿no?, que apareciera la insuficiencia cardíaca. Creo que también es muy importante el hecho de que este documento tenga el aval de diferentes sociedades científicas. Como comentabas, pues sin duda este perfil de pacientes pues va a estar en un entorno que habitualmente no es cardiología, ¿no? Va a estar en atención primaria, medicina interna, en endocrinología, y por lo tanto creo que es relevante que el documento disponga de estos algoritmos sencillos y que recogen estas recomendaciones no solamente para el diagnóstico, sino también para implementar actitudes terapéuticas, ¿no? Y quizá una única pregunta, Toni, igual alguien que lea el documento se plantee el punto de corte de estos péptidos, ¿no?, que se recogen en el documento. Si quieres hacer alguna... Sí. En primer lugar, quería comentar también el concepto de estrés cardíaco, que me parece un nombre acertado, porque al fin y al cabo los péptidos natriuréticos no hacen nada más que manifestar en la circulación el estrés del cardiomiocito, ya sea por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, sea cual sea el cardiomiocito que está sometido a tensión, libera proBNP y ese lo podemos medir. Esos pacientes antes habían recibido la denominación de preinsuficiencia cardíaca. Al paciente que yo le digo que tiene usted preinsuficiencia cardíaca, me cuesta argumentar lo que tengo que hacer con él. O se le había denominado paciente en estadio B, y ese paciente en estadio B tengo dificultad de decirle qué hace uno con el paciente en estadio B. Cuando yo le digo a mi paciente, usted tiene estrés cardíaco, es muy fácil la interacción entre el profesional y el paciente, porque ambos entienden que el estrés, esté donde esté, no es bueno, y por lo tanto hay que empezar el tratamiento. En relación a los puntos de corte, estos puntos de corte los identificamos de ensayos en pacientes diabéticos que habían medido NT-proBNP. Hay múltiples ensayos, hay distintos puntos de corte, y estos se tomaron como consenso en base a la literatura de publicaciones múltiples que ya han existido. Sin embargo, puestos así en forma de estratificación por edad, no existían, y lo que ahora pues estamos observando es que desde la publicación de este documento empiezan a aparecer artículos que validan la utilidad de estratificar por edad, y que tiene un gran valor pronóstico utilizar estos puntos de corte para hacer el ruling del paciente con estrés cardíaco y empezar a partir de ahí de forma más intensa, más proactiva, más motivada, si quieres, el manejo de ese paciente para parar o enlentecer o revertir su progresión aparentemente inexorable hacia insuficiencia cardíaca.
Muy bien, yo creo que estos conceptos han quedado muy claros a lo largo de este Cardio-TV, ¿no? Creo que el concepto estrés miocárdico no solo impacta en el paciente, probablemente también impacte en el médico que está atendiendo a los pacientes. Y sin más, de parte de nosotros, Toni, Domingo y yo misma, que soy Sonia Mirabet, agradeceros la audiencia a este Cardio-TV y también agradecer a Roche la colaboración en este Cardio-TV.